balas me asustaban, podían asustarme, pero no podían robarme el sueño, las ganas y la ilusión de salir adelante. Dice la palabra que el que se humilla ante la presencia de Dios, Dios lo exalta. Y ahí está Teo. Estas son las calles del barrio La Chinita, escenario en el pasado de duros encuentros entre pandillas y al mismo tiempo lugar de origen de Teófilo Gutiérrez, campeón recientemente con el River Plate de Argentina. Esto es del Potrero al Maracaná. Es el tiempo, este es el momento, lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar, ese día llegará. Mi sueño está vivo, siempre hay un camino, es el momento, es el tiempo. En este lugar, donde está ubicado el Colegio Luis Carlos Galán, se encontraba la cancha en la que a principios de los 90 se empezó a forjar el sueño del protagonista de nuestro capítulo en Del Potrero al Maracaná, Teófilo Gutiérrez, un joven barranquillero cuyo talento innegable lo tienen haciendo parte del Mundial Brasil 2014. Y era un niño inquieto por el balón, o sea, Teo veía un balón y eso se le daba por estar picando la pelota, como le decimos acá, haciendo pinolas. Una vez el marido mío no estaba en la casa, eran como las 3 de la mañana y venía un tiroteo. Y yo no tuve que hacer más nada, yo cogí a mis hijos y como ya ellos en última ya pateaban las puertas y eso, entonces se metía, yo cogí a mis hijos y los metí en el último cuarto y me puse a orar con ellos y ellos lloraban porque estaban pequeños y yo decía, papi, no lloren. A Teófilo siempre que le va a pasar algo bueno, siempre le pasaba primero algo malo. Él cuando comenzó a jugar en Independiente Frami, muchas dificultades tenía. Estaban entrenando en esa cancha de La Mona. De repente las rivalidades de las pandillas que existían ahí hacía de que se formara una balacera. Ellos corrían a refugiarse a las casas que estaban ahí cerca. Y él me dice textualmente, las balas me asustaban, podían asustarme, pero no podían robarme el sueño, las ganas y la ilusión de salir adelante. Desde niño, desde que vivíamos en el barrio donde vivíamos, que había mucho peligro, le pedíamos mucho a Dios por que nos guardara, de que nos hiciera un cambio de vida y para la gloria y honra de Dios nos ha cambiado la vida Dios. El fútbol tiene esa magia que te transforma la vida. Cuando uno practica un deporte y hace fútbol, es difícil que uno coja el camino equivocado. Teófilo Gutiérrez Roncancio, o el Pibe, como era conocido en La Chinita por su forma de jugar, gracias a la fortaleza espiritual que le inculcaron sus padres, nunca se dejó llevar por la realidad de sus amigos que hacían parte de las pandillas y quienes incluso, conscientes de la condición deportiva de Teo, lo alejaban del peligro, al tiempo que lo alentaban a seguir en el camino del deporte a cambio de seguir sus pasos. Desde entonces, don Teófilo y doña Cristina han sido sus principales motivadores. Los de la pandilla pues le decían a Teo que se cuidara, que no andaran con ellos, que se mantuviera practicando. Querían la amistad de él, pero la querían para bien. Si le quería hablar a ellos, que le hablara, pero que se apartara un poco de ellos más, porque la vida de ella corría en peligro. Y si Teo estaba con ellos, también la vida de Teo corría en peligro. La experiencia vivida de parte mía pues, fue algo que puse en práctica para que mis hijos no cayeran en el mismo error, ¿no? Porque ellos son muy amantes del tema del fútbol, del deporte. Y mi espejo fue lo mejor, ¿no? Mirar qué era lo que le convenía a ellos y qué era lo que no le convenía como deportistas y siempre he estado ahí celoso a eso. Teo estaba todavía pequeño, ya jugaba fútbol, ya yo conocía de Dios. Entonces yo lo guié a él por el camino de Dios.
Por eso más bien Teo se apartó de las malas amistades, porque yo siempre lo enseñé, lo guié por el camino del bien. Durante su infancia y con el objetivo de convertirse en goleador, Teófilo Gutiérrez pasó horas en este mercado ayudando a su padre en la descarga de pescado. Una dura labor para un niño, pero que sirvió para fortalecer la personalidad de Teo. Teo veía que yo me iba para el mercado en la madrugada, entonces él decía, papi, yo te quiero acompañar. Entonces, yo en el mercado descargaba los camiones de pescado. Y él se lo llevaba, o sea, por la necesidad o porque le gustaba tener sus cosas. Y él se montaba allá arriba, se ponía sus botas y él con sus botas puestas y se colocaba guantes. Nosotros no usábamos guantes, lo hacíamos así de una forma más ordinaria, pero él no, él se colocaba guantes y él se ponía a sacar el hielo a un lado. Montarse en un camión lleno de hielo no es fácil. Y buscar pescado para tirar a una chacha es un trabajo bastante fuerte, pero bueno, ya nosotros estábamos acostumbrados. Él como niño lo sentía más, ¿no? No quería que él lo hiciera, pero no, él me decía que él tenía que ayudarme y que quería trabajar. Los dueños del camión les gustaba verlo a él trabajar eso, pero sabían que él jugaba fútbol. Y le decía, no, vete de aquí de esta vaina, tú naciste para futbolista. Pero él decía que no, que él tenía que ayudar a la familia y ellos lo cuadraban, con sus manitos congeladas y sus pies congelados, pero cuando llegaba a la casa decía que estaba trabajando, estaba ayudando a mi papá. La nobleza que siempre caracterizó al joven Teo se ratificaba cada que le ayudaba a su abuela en la molienda de maíz, para que ella, como ha sido su costumbre desde hace más de 40 años, venda los populares fritos aquí al frente de su casa. Se podía moler. Yo también estaba ahí ayudando a mi suegra y él también me ayudaba a moler. Y me ayudaba a repartir los bollos también, porque yo antes hacía bollos también. Y la abuela le decía, muéleme el maíz para que vea cómo se te van a poner los bollos así grandes y vas a tener fuerza para cuando te tropieces con el otro. Y eso a él lo motivaba mucho y eso tú veías a Teo dándole al molino de un lado y después cambiaba de brazo. Aparte de que lo hacía por ayudarla a ella, ¿no? Don Teófilo, ex arquero de las inferiores del Junior, siempre quiso que su hijo no cometiera sus mismos errores de juventud. Por eso fue quien más lo alentó a pasar largas horas en la entonces cancha de arena de La Chinita, que ahora es una extensión de el Colegio Luis Carlos Galán. Por eso, junto a su madre, tomaron la decisión de confiarle la formación deportiva a Franklin Ramírez. Teo llega aproximadamente a los 7 años. Jugábamos en la cancha popularmente llamada La Mona, que era en el sector de La Luz. Franklin, como decimos nosotros, Frami, él tenía un equipo de niños y se llevaba a Teo a jugar. Y a Teo le decían el pibe porque le gustaba dominar mucho el balón y hacer muchas pirigüetas con el balón. Luego participamos en el torneo en Las Flores, donde era un torneo que nos daban los uniformes por participar y nos subsidiaban el 50% de los arbitrajes. En medio de la violencia, eso uno siempre quería que los niños estuvieran, o sea, como pendientes a otras cosas, al trabajo, a jugar, para que no cogieran un camino malo tampoco. Entonces uno siempre los dejaba, yo los dejaba, siempre me iban a buscar. Mira, Cristina, ven aquí para llevarte a jugar. Iban los técnicos y se los llevaban. Yo lo único que le decía es que me lo cuidan y me lo traen. Era el jugador que llenaba la cancha. Siempre esperaba a la gente para ver al Teo. El que hacía gol de tiro libre, de cualquier posición, de penalti, y las creaba y las terminaba. Franklin fue el que se encargó de llevarlo a él a armar un equipo que él tenía que se llamaba Independiente Frami, donde jugaban niños que tenían bastantes condiciones. Ya lo referenciaban con el número 10, pero había un joven, Kevin Caballero, que era muy parecido a él en estatura y en físico. Entonces una vez íbamos contra los botelleros, tenía el uniforme de Junior y le cambiamos los números, entonces todo el mundo referenciando al 10, al 10, al 10. Y llega Teo y le hace el gol con el 6, después todo el mundo se dio cuenta, entonces no marquen al 10, marquen al 6, marquen al 6 que es Teo. Era muy habilidoso, muy jugador de corazón, que existen poco. Eso es lo que no le gusta perder, que hay que ganar y cuando él hace una jugada buena, o sea, esperaba que el compañero le hiciera mejor. Teo veía un balón y eso se le daba por estar picando la pelota, como le decimos acá. Era el jugador que llenaba la cancha. Esta es hoy la cancha de entrenamiento
del Deportivo Frami, el primer equipo de Teófilo aquí al sur de Barranquilla. Escuela deportiva que gracias a la labor de su creador Franklin Ramírez ha salvado vidas a través del fútbol y que durante su infancia fue el segundo hogar de nuestro delantero de la Selección Colombia. Aquí, durante todas las mañanas, tardes y días enteros, se la pasaba detrás de un balón con sus amigos buscando el sueño de convertirse en futbolista profesional. Es difícil triunfar acá, si es posible que sucedan cosas así, cuando uno le pone fe. Podemos mostrar a Teo como futbolista y gracias al proceso que se ha hecho acá, se le ha cambiado un poco su estilo de vida. Y de verdad que Teo fue un muchacho que se dedicó a jugar el fútbol y no había nada para él más apasionante que el fútbol. La bola de trapo, una popular pelota con la que juegan en el Caribe colombiano, era el motor para Teófilo, quien en 1996 y con 11 años se enamoró del River Plate, su actual equipo en el profesionalismo. En ese momento el equipo de la banda cruzada se coronó campeón en la Copa Libertadores ante el América de Cali, momento que marcó su vida y que lo hizo entregarse con toda en la cancha del Club Independiente Frami aquí en el barrio La Chinita, tras la búsqueda de un sueño que hoy, 18 años después, es una realidad. Le regalé camiseta de River, por eso el amor de él también con River, porque en esa época yo estaba bastante joven y yo veía mucha televisión, veía mucho los clásicos de Argentina y bueno, y Teo se entusiasmaba mucho por el River. Fue un tema de niño, claro, después de su junior, ¿no? Hermano, que yo siempre quiero jugar en River y nosotros pues le decíamos, no, que Boca era el mejor, pues porque yo soy hincha del Boca. Como él me dice bostero, yo le digo gallina. Cuando estuvo el problema de entrar a Sport, la primera camisa que vino aquí, que iba a jugar Junior, y se puso la camisa de River. Y él dijo que el equipo de Susan More era River. Señoras y señores, marca el final bruto, River campeón, River campeón, River campeón. Fue el esfuerzo, la entrega y el convencimiento de querer ser el mejor lo que motivó a Teo para destacarse en la cancha. Así fue como obtuvo la posibilidad de ser visto a sus 15 años por William Knight, el entrenador en ese momento de las divisiones menores del Atlético Junior y con quien conquistó sus primeros triunfos. Hubo un reclutamiento, pero ya yo lo tenía, como dice el otro, lo tenía pillado. ¿Por qué? Porque me gusta ir mucho a las canchas. Entonces, Me dijo, ¿dónde tenías a ese pelado guardado? No en el barrio, él no salía del barrio. Si lo cuidas va a llegar a ser profesional. Teo siempre ha sido grande y él te va a crecer más ahí, pero tenía una ventaja sobre los demás, la calle, ¿ya me entiendes? Esa chispa de pelado callejero, pero sin ser un pelado que se iba a la calle por irse, sino que manteniera jugando. Yo veía en él que él siempre tenía la costumbre de estar metido entre los dos centrales y una facilidad para recibir, sale y tac, tocaba y volvía. Le fuimos planificando sobre eso, pero que no perdiera la noción del gol. Pacheco. Y vimos de que él cabeceaba más estático que en movimiento. Entonces sí le fuimos haciendo un trabajo eso, estático, movimiento, anticipando, saliendo, entrando. A los 15 días de haber llegado a Junior, ellos participaron en un campeonato que se llamaba Mundialito de Caracas, en Venezuela. Y Teo, a los 15 días de llegar a Junior, enseguida participó en un campeonato internacional. Bueno, selecciones importantes, sub-15. Nosotros fuimos como sub-15 y allá nos presentamos prácticamente con un grupo sub-16 para sub-17. Teo hizo una cantidad de 10 goles. Los goles de Teo fueron todos en movimiento. Esa es una virtud buena que tiene. Imagínate la alegría de nosotros saber que nuestro hijo a los 15 días de haber llegado a Junior ya iba a jugar un campeonato internacional. Inició desde muy pequeño, desde 4 años en la institución, en el preescolar. Este es el Colegio Calixto Álvarez, institución educativa ubicada en el barrio Las Nieves en Barranquilla. Aquí Teófilo estudió la primaria y el bachillerato
y pese a no ser el más destacado estudiante, siempre se caracterizó por su nobleza y el respeto hacia sus profesores. Al finalizar su ciclo de bachillerato, terminó en la jornada nocturna porque pues su pasión era el fútbol. Era un niño más bien humilde, un niño callado, disciplinado, era capaz de escuchar órdenes y de acatar órdenes, o sea, no era grosero con los profesores. En el área de filosofía a él le gustaba, era un estudiante bastante colaborador, disciplinado. A pesar de las actividades que él tenía deportivas, él trataba de cumplir con todos los compromisos que tenía la institución. Se volaba de las clases para ir a patear la bola, para salir al patio de recreo en esa época que la cancha anteriormente era totalmente de arena. Se preocupaba mucho porque la asignatura de inglés no la entendía casi y se me colocaba en la puerta y me decía, profesora, yo no entiendo nada de lo que usted explica, de lo que usted trabaja. Él creyó en su potencial, insistía y siempre le solicitaba a uno de manera respetuosa la colaboración para que uno orientara y poder seguir adelante en ese proceso. Las cualidades de Teo, quien a lo largo de su carrera ha marcado 103 goles, 47 de ellos con el Junior, le permitieron ser conocido en el colegio al que ayudó con sus goles a ganar títulos intercolegiados en Barranquilla. Él no se destacó académicamente, pero sí el recuerdo que tenemos es que pues hacía sobresalir al colegio en las lides deportivas donde nos tocaba participar. Pues nos colaboró mucho y siempre mantuvimos los primeros lugares a nivel de Barranquilla. Le faltó un mes para poder culminar el 11 grado. Pues las materias las iba ganando, no tenían ningún problema. Y era un muchacho que había dejado bien en alto el nombre del colegio donde él estudió, porque él siempre pues habla de su colegio. El colegio decidió, en reunión del consejo académico, otorgarle el grado a Teófilo. Mi hijo venía de jugar y me decía, mami, no me mira, mami. Yo le decía, papi, persevera. De verdad que pasaron tantas cosas para que Teófilo llegara a jugar profesional. Antes de llegar al profesionalismo, Teo, quien fue campeón con Junior en el segundo semestre de 2009 y en el 2010 con el Trabzonspor de Turquía, de la Copa y la Superliga de ese país, jugó con el Barranquilla Fútbol Club de la Primera B del fútbol colombiano, equipo con el que anotó 16 goles. Teníamos idea a través de ese club foguear jugadores para que sea un paso antes de llegar a la A, pasar y pelear en un campeonato muy fuerte que es Primera B de fútbol profesional colombiano. Y Teófilo, después de sacarlo de equipo profesional, nosotros arropamos, trajimos a la B, preparamos bien. Un jugador muy importante en el Barranquilla. Estaba en ese proceso de bombonada de una generación de jugadores que salía, que pedían posibilidades junior, que muchas veces fue ascendido, pero que regresó otra vez al Barranquilla, se constituyó en goleador. Un jugador muy polifuncional, un delantero que no es ni delantero, que tenía características de volante, de media punta, un jugador con muchas calidades. Primera temporada marcó 12 goles, jugando en punta y media punta. Tuve la fortuna de cuando él era ascendido, yo estar de asistente, de una u otra forma, lo conocí, lo manejé, lo viví. Y notaba pues que era un jugador que había que darle la oportunidad. Próximo año, después de hacer un buen papel, le suben otra vez. Era profesor Pelufo, que era director técnico de la A, lo subió. Pero Pelufo no se quedó mucho tiempo y Teófilo otra vez lo bajan a la B. Eso era un golpe anímico. 2 veces subirlo y 2 veces bajarlo. Y otra vez, tercera vez le suben a la A. Los inicios del goleador del campeonato Apertura de Colombia en 2009, con 16 anotaciones jugando para el Junior, no fueron fáciles. Él, al contrario de lo que sucede con la mayoría de jugadores, tuvo un debut tardío. Y lo único que lo mantuvo a flote para lograrlo fueron su fe y su convicción y la de quienes siempre estuvieron a su alrededor y confiaron en su talento. Mi hijo venía de jugar y me decía, mami, no me mira, mami. Yo le decía, papi, persevera, que el que persevera alcanza, mijo. Estate ahí.
ay, Teo, lucha, mijo, y algún día Dios va a ver por ti. Jugador con una mentalidad asombrosa, cualquiera no se hubiese esperado lo que él esperó para su debut. No es común a un jugador joven que tenía 19, 20 años, 21 años, mostrar esa fortaleza mental y aguantar todas injusticias que a veces un jugador soporta y sufre en su proceso. Lloraba porque no lo miraba, por como jugador no lo veía. Pese a las lágrimas que Teo derramó en repetidas ocasiones por la falta de atención de los técnicos que no le daban juego, su gran día se acercaba, gracias a la perseverancia de este currambero y por supuesto al apoyo de una persona que fue crucial en su vida, el actual entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña. Julio Comesaña ve en las divisiones menores y dice, el hombre es Teófilo Gutiérrez. Y mucha gente no cree, en un momento crítico para Junior. Y Teófilo se convierte en la gran figura de Junior de Barranquilla porque llega a los 23 años con madurez. Yo diría que son hechos afortunados, que uno llega a un lugar y se encuentra con un jugador así, que de pronto lo habían visto o lo valoraban, pero nadie había tomado la decisión de ponerlo. Y al principio yo no lo miré mucho porque estábamos en un tema de descenso, ni bien llegué, y yo apelé a los jugadores de más recorrido. Pero a los 2 meses, cuando hicimos el acondicionamiento para el segundo semestre, me di cuenta que era un jugador diferente a todos. El debut de Teófilo Gutiérrez se dio el 22 de julio de 2007 en un partido de Junior contra Santa Fe aquí en el Metropolitano, en el que tan solo jugó 5 minutos. En ese mismo año hizo su primer gol frente al Once Caldas, donde el cuadro tiburón ganó 4-2. En ese momento el entrenador del equipo tiburón era Luis Grau. Cuando yo dirigía el equipo, él no estaba muy confiado, no estaba muy tranquilo, ya había tenido unas experiencias desagradables, porque no es fácil ascender a un equipo de la A como Junior y nuevamente ser descendido. Había charlado con él bastante, le había dicho que todo dependía de su rendimiento, de su trabajo, de lo que viéramos en el día a día en los entrenamientos, y la verdad que se destacaba, ¿no? Tomé la decisión, o Teo se ganó ese chance de poder debutar, y demostró todas las condiciones y las capacidades que tenía él como jugador de fútbol. Yo tuve la fortuna de jugar 16, 17 años en Junior, estar durante 23 años como jugador, tanto en divisiones menores, y sé que es difícil. Y él fue constante. Yo creo que en Teo hay que valorar mucho esa constancia, esas ganas de jugar fútbol profesional, y más en Junior. Teófilo, con 23 años, jugando para el Junior de Barranquilla, se la pasaba más tiempo en la banca que en el campo de juego. Sentado aquí, solo esperaba la oportunidad de jugar continuamente como titular, hasta que Comesaña, convencido del potencial del joven de la Chinita, decidió jugársela de forma definitiva por él. Algún día dije Teófilo y 10 más, y entonces mucha gente se reía. Y bueno, yo no lo dije por decir disparate, sino porque yo, desde que lo vi jugar y lo observé, me llenó plenamente de que era un centro delantero distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Un día cualquiera apareció Teófilo, y ya nosotros encontramos el hombre que podía jugar perfectamente con Acuña y con Giovanni. Faltaba ahí en la derecha, porque Ruiz también era un centro delantero por dentro. Y hicimos un entrenamiento en el estadio un jueves para jugar el domingo, una práctica que normalmente son 50 minutos, 45, 50 minutos. Y a los 20, 25 minutos yo la corté. Dije, bueno, nomás no quiero ver más nada, porque en 25 minutos fue como si usted hubiera puesto 4 jugadores que hubieran jugado 10 años juntos. Yo lo quisiera comparar con otros grandes centrodelanteros de esa característica, de otras épocas, pero la gente puede decir de que yo estoy enfermo y soy un loco. Algún día dije que me hacía acordar a Polilla da Silva, que fue un gran centrodelantero, pero yo podría nombrar otros que han sido geniales en el mundo del fútbol, en la élite del fútbol mundial. Pero como Teófilo vive aquí en La Chinita, y es de Barranquilla, es colombiano, y entonces si se pelea o defiende sus intereses, porque es un maleducado. Si se compra un carro costoso, porque está agrandado.
pero nos desvivimos viendo a Cristiano Ronaldo, a Messi, y alabamos todos los comportamientos de ellos. Pero los muchachos de aquí, de nosotros, como lo conocemos y vive frente a mi casa, entonces digo, no, sí, yo lo conozco, vive frente a mi casa. Si es bueno, hay que decir que es bueno, y punto, y reconocerlo. Pero estamos siempre buscando como de valorizar a la gente, y estos muchachos se criaron en esos ambientes así, en un entorno que los ha devalorizado. Sus goles convirtieron al jugador del barrio La Chinita en Teogol, un nombre puesto por la afición gracias a las cualidades que él tenía en el campo de juego, las mismas que lo han llevado a ser protagonista dentro y fuera del país, y donde ha podido realizar su sueño, el que él sabía iba a cumplir, de estar en el River Plate. Es capaz de jugar solo de 9, solo, y sostener los balones y poner a jugar a los demás y llegar y meter goles. Es un jugador que hay que dejar jugar, dejarlo que él piense, que él juegue de forma natural, que ahí se le saca el mayor provecho. Y Teo es un jugador que es un 9 que llega. O sea, te gana por anticipo, te gana por viveza, te gana por una pared. Teo se ganó las cosas. A Teo yo no creo que nadie le haya regalado algo. Es un muchacho bueno, un buen jugador, una buena persona. Es un muchacho que se merece lo que